Bueno, bienvenidos a Ludágora, esta sesión de octubre, donde vamos a estar hablando de videojuegos de terror. En esta ocasión tenemos invitados de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, estudiantes de arquitectura, ¿es cierto? ¿Sí? Bueno, ellos están, es que está llegando Mario Bros. Ellos están acá en el público. Quienes están en el público, en cualquier momento que ustedes quieran intervenir, si nos quieren hacer alguna aportación o alguna pregunta, solamente, por favor, soliciten el micrófono para que su voz se pueda escuchar en la transmisión, porque si hablan sin el micrófono, quienes están siguiendo el streaming no los van a escuchar. Y bueno, la gente que esté en el streaming, de igual manera, puede dejar sus comentarios o preguntas y Abril, que está como haciendo la parte de la transmisión, nos las hará llegar. Pues acá estamos Ingrid, Guillermo Basoco, Hasem y Juan Pablo. Estamos esperando a Marat y pues empecemos. Ludágora es un espacio en el que estamos intentando construir vocabulario crítico para pensar los videojuegos. Entonces, a veces las reflexiones no van en esta situación de las gráficas, como salir de estos lugares comunes sobre los que habitualmente se hablan de los videojuegos, sino más bien empezar a construir un discurso crítico en torno a ello. La primera pregunta que yo tenía a partir de algunos de los ejemplos que preparamos para esta sesión es ¿qué nos da miedo? Es decir, ¿qué son esas cosas en los videojuegos sobre las que se ha estado a lo mejor trabajando la noción de miedo o de terror o de horror, que también creo que son tres palabras que no necesariamente significan lo mismo? Y lo pensaba yo desde la perspectiva, por ejemplo, de la literatura, de las películas, e incluso desde las propias leyendas o historias que se cuentan. A mí me parece muy interesante cómo se va constituyendo la noción del miedo, a veces a nivel local. A veces el terror suele ser, por ejemplo, pienso mucho en las leyendas de las abuelas y tiene como esta tendencia un poco pedagógica. Entonces, a mí me llama, por ejemplo, la atención cómo se repiten ciertas temáticas en algunos de los ejemplos que tenemos hoy. Entonces, ya saben, como siéntanse en la libertad de tomar la palabra. No sé si quieren decir algo. Bueno, pues yo lo más general quizás es a lo desconocido, ¿no? Y como es desconocido, puede tomar muchos rostros, muchas caras. Tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, que está aterrado de Rusia. Entonces, ¿qué hace? A los rusos como si fueran una especie de peligro para la humanidad, no solo para la humanidad. Existe toda esta narrativa de los alienígenas, ¿no? Por ejemplo, la invasión. Y ustedes pueden ver muchas películas de esta etapa, bastante complicada, hablando, para los dos grandes imperios que se disputan capital. Yo creo que este es un ejemplo de cómo se empieza a mitificar ese otro que no conocemos, del que desconfiamos. Generalmente es muy fácil que cuando desconocemos algo lo ponemos con una carga negativa, ¿no? O algo hostil. Y por ejemplo, nos vamos a otra cosa que sigue en esta misma línea, que son los aliens, por ejemplo. Hay un videojuego que a mí me encanta que se llama Alien Isolation, que es un juego que, wow, revolucionó la forma de hacer videojuegos de terror, no solo en la parte de cómo se juegan, sino también en el audio, ¿no? Tú puedes escuchar cómo en las tuberías te está cazando esta entidad sin piedad que tiene sangre de ácido, ¿no? Pero aquí la cosa es, lo que está más allá de nuestro conocimiento, de donde vivimos, de donde habitamos, siempre da miedo. Y hay una gran pregunta también que creo que muchos juegos toman, que es más allá de la Vía Láctea, más allá de la vida sintiente que nosotros conocemos, ¿qué hay, no? Entonces, yo empezaría abriendo la discusión quizás así, ¿no? Lo desconocido. Sí, justamente creo que como
complementando lo que dices, aparte como del miedo a lo desconocido, también está el miedo a no tener el control de las situaciones, ¿no? Porque, supongamos, no sabes a qué es lo que te enfrentas y además no tienes el control de cómo te vas a enfrentar a eso desconocido que te torre. Entonces creo que son cosas que se van de la mano y que a la par, como cerrando este círculo vicioso, pues es que el ser humano somos personas muy curiosas, ¿no? Entonces no podemos quedarnos solo con la duda e irnos de, ya, hay algo ahí que no conozco, mejor no me meto. Siempre queremos adentrarnos a ver qué es eso que no conocemos, a pesar de que tengamos esa sensación de que es una carga negativa, como tú comentas. Entonces creo que también esa parte del control es algo muy importante, como en cuanto a los temores que llegamos a tener. Sí, ahí eso que mencionas, Kasem, es muy importante, control. Tenemos muchos ejemplos famosísimos, por ejemplo, Resident Evil, ¿no? Que es esta ambición del ser humano por biológicamente mejorarse, producirse, termina en una catástrofe de zombies, ¿no? Excesos también del capitalismo que terminan siendo, por ejemplo, robots que dominan a la humanidad, ¿no? Hay muchas narrativas de ciencia ficción que justo toman este atrevimiento que tuvo la humanidad de querer controlar más allá de lo que puede, y entonces el castigo pues termina siendo algo muy catastrófico, ¿no? Incluso tenemos videojuegos bastante conocidos que no se categorizan como juegos de terror, como Elden Ring o Dark Souls, por ejemplo, que casi siempre se repite este motivo de la humanidad quiere hacerse divina, quiere convertirse en Dios, pero le sale mal. Y por jugarle al Dios, pues tiene que pagar las consecuencias, ¿no? Entonces sí, justo esos ecos son los que me vienen con lo que comentas, José. A mí me gustaría comentar, o sea, como respondiendo a sus comentarios sobre que nos da miedo lo que no controlamos, yo no creo que sea cierto o no creo que sea cierto todas las veces. Por ejemplo, los niños no controlan las situaciones, pero se sienten a salvo cuando están en el cuidado de sus padres. Yo, por ejemplo, he notado que en mis pesadillas, cuando son situaciones, por lo general yo sueño con zombies. Y entonces cuando yo tengo la certeza, porque a veces pasan los sueños que nos llegan a una certeza absoluta de la situación, yo tengo la certeza que yo y mi familia ya valimos, pues como que ya no tengo miedo ni ansiedad, como que ya dejo que pase, o sea, no es algo placentero, pero pues ya no me produce tanta sensación. Sin embargo, cuando sé que hay la posibilidad de escapar de esa situación y de sobrevivir, ahí es cuando realmente me entra un pánico y cuando sí sufro mucho mis pesadillas. También, o sea, como regresando un poco al concepto del miedo, sí estoy de acuerdo que lo desconocido es, pues, desde chiquitos, ¿no? Y su mayor expresión es el miedo a la oscuridad, lo que no ves, no tienes idea qué hay, pero también creo que hay algunos miedos que son aprendidos, y de hecho creo que son los que más experimentamos en el día a día. O sea, por ejemplo, recientemente estaba esta película de La Sustancia, ¿no? Que tiene como muchos miedos estéticos, como de la figura de la persona, de cómo es percibida, y pues como vamos viendo como todos esos miedos y ansiedades pues van, bueno, no les voy a contar la película, pero está muy buena, y básicamente son como miedos de autoestima, ¿no? Yo creo que esos son los miedos con los que lidiamos en su mayoría las personas, más que, por ejemplo, aquellas representaciones que se dan en obras literarias o videojuegos o películas que es el monstruo, que es el alien, pues porque realmente nunca estamos en contacto con eso, ¿no? Bueno, yo no sé ustedes. Y ya pues quería comentar eso. Pues me gustaría retomar a partir de Resident Evil, como un poco para ir aterrizando la conversación a la cuestión de los videojuegos. Una cosa que me llama la atención es cómo comienza en videojuego y después se convierte en película. ¿Qué implica? Hace rato que unos apuntes al respecto, que yo le decía, como siento que todos los ejemplos que tenemos para el día de hoy implican como una versión muy gringa del terror. Y una cosa que decía y apuntaba Hassem y era interesante es, y le decía yo, ¿cómo es posible que siendo un japonés el que está desarrollando este juego, como se perpetúe esta visión gringa? Porque hay que como centrarnos en que son los estadounidenses,
Y no puedo como quitar de mi panorama todas las películas gringas donde siempre ellos construyen qué es eso a lo que le tenemos que tener miedo. O sea, ellos construyen ese enemigo y ellos mismos se construyen como el héroe y la dinámica para salvarnos de ese monstruo que ellos están a través de sus películas. Pero entonces Hacema apuntaba que de pronto es la otra visión, si quieres desarrollar eso, y creo que es como un buen punto de partido para ver cómo vamos a pensar todos los otros videojuegos, en tanto que es este terror psicológico en términos de cómo estamos construyendo esa idea, ¿no? Sí, justamente algo similar a lo que mencionaba Guillermo al principio sobre Estados Unidos y Rusia, es algo similar, solo que esta vez es desde la visión japonesa hacia Estados Unidos, ¿no? De cómo ven los japoneses Estados Unidos, en donde pues existen supercorporaciones poderosas, en donde también algo que como que los caracteriza mucho es esta como posesión de armas, creación de armas. Entonces, justo como que se mezclan estas ideas en donde qué pasaría si una superindustria farmacéutica empieza a hacer armas, ¿no? Y se les sale de control, entonces empiezan a causar un desastre y justo estos miedos de, pues como de una visión japonesa, ¿no? Hacia al exterior. Y también, justo pensando como en la representación de sus personajes, creo que lo hicieron como bastante bien. Algo que caracteriza y que diferencia mucho y que pone mucho la diferencia entre Silent Hill y un Resident Evil es que en Resident Evil la mayoría de los personajes están como preparados, ¿no? Como que son casi Rambo en donde puedes avanzar armas, son policías, militares. Entonces, igual justo esta visión de cómo el estadounidense quedó así, como, yo puedo con ese problema, a pesar de que yo soy el que lo creó, que justo detonó esta problemática. Y justo como esta noción de heroísmo, ¿no? En donde siempre, creo que también se me hace muy cliché, en donde siempre en Resident Evil, no, yo siento que siempre acaba con una explosión y como con esta cuenta regresiva, ¿no? Y al final sales casi de la explosión corriendo, muy heroico, pero igual justo apunta a estos miedos pues de estas supercorporaciones, de las armas. Entonces, justo era lo que platicamos hace un rato. Yo, una de las cosas que me di cuenta mientras recabábamos los datos es que justamente, pese a donde haya sido el diseñador o pese a donde venga la industria que está produciendo, los primeros lanzamientos siempre eran en Estados Unidos. Siempre. Y me parece muy curioso que, incluso aunque sean de otros lados, yo pensaría que los desarrolladores de Japón se le caen a Japón, pero no, hay mucha visión. Sí, algo que creo que es muy interesante con respecto a todo esto es que al final la tradición del horror romántico inglés ha tenido un gran desarrollo de muchas de las dinámicas de cómo funciona el horror, ¿no? Entonces sí existe una cuestión como de no entender y no pensar directamente a qué nos causa miedo. Y eso creo que puede abrir como el género muchas posibilidades, por eso es que no todo se hace solamente cuando estamos pensando en juegos de horror en términos de survival o cómo tiene que ser representada la supervivencia, sino que dentro de la narración también hay este tipo de problema de cómo es que nuestro miedo conecta con las cosas, cómo compartimos el miedo con los demás. Estos son dos de los rasgos que son súper importantes como en esta base donde empieza a aparecer como el miedo y sí una influencia de todo el mundo anglosajón fuertísimo, pero Drácula, Frankenstein, son inventos que están dentro de ese contexto romántico, los monstruos, ¿no? Sí, justo como mencionas, Marat, también creo que muchos de estos monstruos tienen una carga simbólica. Pareciera que hay una convención también detrás de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, los zombies o la característica, digamos, prototípica es, pues no tienen
cerebro, ¿no? ¿Y qué quieren? Tu cerebro. Entonces, todo esto ya dentro del contexto más amplio que de Estados Unidos, que es un sistema hipercapitalizado que como pretende masificar las cosas, ¿no? La cultura de masas, ¿no? Pues tiene mucho sentido la figura del zombie en eso, ¿no? Y el hecho de que tú en un videojuego estés defendiéndote de criaturas que quieren apropiarse de tu inteligencia, de tu ego, ¿no? Pues también tienen como esa otra carga, ¿no? Más allá de el primer horror, terror que pudiera tener, hay una carga ahí simbólica importante, ¿no? Por ejemplo, también puedo poner el ejemplo que ya había mencionado, del alien, ¿no? Del xenomorfo, que por cierto, si no han visto la nueva película de Romulus, les recomiendo que la vean, está muy buena. Pero justo todo el diseño de esta criatura apunta a algo que no tiene empatía por el hecho de no tener visión, ¿no? Si ustedes se fijan en el alien, la cabeza está alargada que tiene, no tiene ojos, ¿no? Entonces, hay una razón de ser de por qué este monstruo es como es, fisiológicamente hablando. Y bueno, creo que también hemos tocado mucho cine, porque también como comenta Marat, el videojuego se ha alimentado muchísimo de este género. Y justo regresando a lo que mencionabas, ¿no? Marilena, de cómo, en qué momento ya es videojuego, en qué momento es cine, cómo son esas distinciones ya. Yo creo que ahí lo interesante en un videojuego es que tú estás activamente esperando algo, ¿no? Al menos a mí personalmente me son más intensos los juegos de terror porque tú estás activamente ahí, ¿no? No es la película en la que tú ves que le pasan las cosas a alguien más. En el juego sí hay un poco esto de que te pones en lugar de alguien, entonces por eso termina siendo más involucrante, ¿no? Más inmersivo. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que los juegos de terror en realidad virtual tienden a ser muy fuertes, ¿no? Una vez uno puede probar un juego cómodamente en su control, con palomitas, con amigos, pero en realidad virtual ya es más difícil poner esa distancia como jugador, como espectador, porque, bueno, básicamente tienes tu perspectiva personal ahí dentro, ¿no? Entonces, igual abro un poco la conversación en ese sentido, ¿no? Creo que... ¿Ya funciona este? Púlsalo. Hola, hola. No, ahí está ya bien, ¿no? Ok. ¿Sí? Vale, vale. ¿Alguien tiene algún comentario por acá? ¿Algún juego que les guste y que igual nos quieren compartir para comentarlo? Acá. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Abro hilo, obviamente mi óptica es muy distinta a lo que están comentando, pero vale la pena hacer. Están mencionando tres términos, ¿no? Que no necesariamente están asociados. El miedo, el terror, lo desconocido, el miedo y el terror. Tres términos que están mencionando. Si hago una referencia de mi época, remoto como chavos ahorita que traje de la escuela, hace 30 años, yo también. Y la forma de percibir esas tres características de sentimiento son totalmente distintas a las que estoy viviendo ahorita. Lo digo porque tengo un hijo de 33 años, ¿no? Entonces es importante hacer el comentario porque al final de cuentas el factor es el mismo, hay un riesgo de no conocer algo, eso me implica que voy a tener ese temor porque es algo desconocido y seguramente me va a llevar al terror, es su característica. Yo hablo de películas que me movieron en los 80s, 90s, sí me hicieron no dormir, ¿no? De la que me acuerdo que me duró 6 meses el trauma fue El Exorcista Juan. Hijos, irla a ver película de medianoche, se puso de moda en ese momento, las funciones de medianoche, como ahorita voy a formarse por comprar un juego una semana antes, en esa época era una semana formarte para conseguir tu boleto a la medianoche. La experiencia fuimos un grupo de 10 amigos, más o menos, la función terminó 2:08 de la mañana. La bronca existencial, al menos personal,
fue de cómo entrar a mi casa, solo. Llegamos a la esquina del barrio, seguimos platicando, pero nadie se animaba a decir llamar a mi casa. Llegó un momento inevitable, se rompió una taza y abro la puerta de mi casa, y lo más histérico, una escalinata que llevaba a la recámara de los hombres en mi casa era muy parecida a la del exorcista, ¿no? Entonces, esos tres factores se conjugaron en una sola noche y ese temor me duró medio año mínimo. Ese terror a subir la escalera, que tenía que hacer diario, y hablo de un chavo de 20 y tantos años ya, Sandora. Entonces, yo creo que son factores que tienen que ver con ese momento y con ese lugar, ¿no? Y creo que aquí la única gran diferencia que yo veo, y yo lo disfrutaba más así al menos, es sentarme a verlo en una tercera persona, porque era totalmente desconocido. Que lo que tú mencionas creo que es muy cierto, ya tú interactúas con ese desconocimiento, con ese temor, que difícilmente va a llegar a ser un terror, porque ya lo estás manejando. Entonces, una reflexión de algo que me tocó vivir y comentarlo, porque es una manera seguramente muy distinta de percibirlo, ¿no? Pero créanlo, el desconocer algo lleva invariablemente a tener un miedo y ojalá no lleguen al punto de terror, y es muy difícil en la actualidad, pero bueno, ojalá no lleguen a ese punto de catarsis de terror, porque es bien feo, pasar 6 meses, voltear a ver la escalera y yo tengo que subir, ¿no? Creo que era parrandero y llegaba una vez a mi casa, peor, ¿no? Gracias. Creo que de lo que estás hablando tiene como muchas cosas muy interesantes sobre esto del terror. Una cosa que me pareció súper interesante es que empiezas a hablar un factor que va a volver a ser súper importante en los videojuegos, que es el espacio. ¿Cómo se puede hacer esa reproducción de la experiencia espacial del miedo, que está relacionada con cierto tipo de cuestiones que están relacionadas con la iluminación, que están relacionadas con cómo se generan como estos espacios de soledad, alienación, que se logran desarrollar virtualmente y que ha habido una exploración muy fuerte alrededor de los videojuegos. Toda la tradición de los videojuegos como Silent Hill han estado orientadas justo a eso, ¿no? ¿Cómo se puede retomar toda la discusión del espacio que está en los videojuegos y reposicionarlo en un punto donde empiezan a intentarse extraer efectos de estos espacios? Entonces creo que con todo lo que tú decías, ha habido un cambio en cómo esto se produce, porque ya no pertenece solo a una experiencia cotidiana de, como tú dices, ir a ver una película de terror y caminar con la calle y que las luces que están ahí sean las que generen el efecto, a cuando empieza ya una serie de actos calculados de anticipación para entrar a abordar este tema del terror. Y otra cosa súper interesante del terror es que no solo está asociada con lo desconocido y con el miedo, sino que hay estudios contemporáneos donde se ve que entre los primates en general hay un gusto y un deseo por atemorizarse y por compartirlo. Y como lo han experimentado, se dieron cuenta que dejaron como un costal con víboras en el refugio de unos chimpancés. Y entonces los chimpancés empezaron a ir a abrir el costal con las víboras para verlas, ir a buscar a otros chimpancés para que fueran otra vez a verlos, y se excitaban viendo el costal con serpientes. Entonces han formalizado este tipo de experimentos con primates, y con ello han descubierto que el miedo no solo está asociado como con una forma primaria de temor a lo desconocido, sino que también está como una forma de excitación que tenemos los seres humanos y que se ha vuelto incluso una industria. La realidad del cine de terror, las novelas de terror, los videojuegos de terror giran en torno a que existe un placer en la sensación de tener miedo. Entonces creo que algo que puede ser súper interesante es pensar que es un tipo de sensación de placer muy específico tener estos juegos, y que está orientada hoy en día con la capacidad de diseñar experiencias muy particulares que pues pueden variar muchísimas formas. Me llamaba mucho la atención lo que decías, como de hacer el contraste entre Silent Hill
y las películas que tienen que ver más con zombies, con el survival de ataque y no el survival como de expectativa, porque creo que abren como ciertos campos, aunque hay muchísimas otras formas de juegos, ¿no? Yo, por ejemplo, en algún momento les mencioné uno muy simple que se llama World of Horror, que está hecho más bien basado en cómo se genera la narrativa. Tú eres el que te vas relacionando con eso con muy pocos elementos. Es un juego de 8 bits. A propósito, justo como que tenemos alumnos de arquitectura y que algunos están durmiendo, estaba pensando que una de las conversaciones que habitualmente hemos tenido en Ludágora tiene que ver con cómo construimos los espacios, y entonces a lo mejor podríamos ahondar un poco ahí para que haya preguntas por parte de los chicos, porque creo que una cosa que ocurre aquí en el Centro Multimedia es que es un espacio muy interdisciplinario y que en el caso de los videojuegos, no hay una escuela para hacer videojuegos, sino que puedes provenir de disciplinas muy diferentes, y en el terror creo que justamente podrían converger, por ejemplo, la literatura, pueden converger las cuestiones arquitectónicas y que no están muy alejadas de la noción de arquitectura. El desarrollo web en general no está muy alejado de la noción de arquitectura, y que de pronto podría ser un nicho de experiencia para ustedes, ¿no? Cómo se van configurando estos espacios para, como esto que decía Mara, cómo reproducimos esas, por un lado puede ser como esa sensación del terror o condiciones de posibilidad para el terror, o incluso cómo las creamos. Entonces, no sé si podríamos a lo mejor abordar por ahí con algunos de los ejemplos que tenemos acá. Es decir, como el propio espacio, o sea, pienso en Drácula, ¿no? O sea, el espacio es importantísimo. En la novela de Drácula, los espacios son sumamente importantes, o sea, cómo se generan esas atmósferas. Entonces, no sé si a lo mejor le podemos dar un poquito por ahí para involucrar a los chicos. Claro, sí, de hecho, no sé si hayan escuchado el término de espacios liminales. ¿A alguien le suena esto? Pero justo son estos espacios que son como de transición. Por ejemplo, una estación del metro vacía completamente, ¿no? O un pasillo muy largo de un hospital, ¿no? O un edificio de oficinas absolutamente vacío, ¿no? Son estos espacios que resultan excesivamente extraños, que uno quizás no desearía estar solo ahí, que normalmente se ven muy transitados, como este ejemplo que les pongo de la estación del metro, ¿no? Imagínense de repente Pantitlán vacío, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? De verdad, algo no está bien. Pantitlán lleno da miedo. Sí, claro que da miedo, sí. Esa es otra narrativa, ¿no? Hasta se puede hacer un videojuego de eso, ¿no? Pero bueno. Pero imagínense un espacio en el que uno está acostumbrado a que está habitado y de repente no se para un alma ahí, ¿no? Hay todo un diseño que se hace para que esto resulte todavía más aterrador, ¿no? Entonces, aquí, como mencionaba María Elena, de arquitectura, bueno, aquí entra mucho este factor de, y también lo decía Marat, ¿no? El espacio, ¿no? ¿Dónde va a ocurrir esa experiencia que puede ser para muchos? Por ejemplo, ahorita con el ejemplo que me dieron del Exorcista, es muy interesante. La película resonó y sigue resonando por la carga tan densa que tiene de muchos elementos que maneja, ¿no? Hay muchos trucos que hacen, por ejemplo, donde hay espacios oscuros y en las sombras aprovechan para poner imágenes demoníacas sutilmente ahí. Y por eso uno puede ver la película la primera vez y dice, me dio mucho pavor eso y no sé por qué, pero son sutilezas espaciales que ponen ahí, ¿no? Citando el mismo ejemplo, yo me acuerdo que con un amigo hicimos un pequeño juego con esa película, y es que en algunos momentos se ve un tipo maquillado así, como Flash, ¿no? Así como estoy yo ahorita, pero peor, ¿no? Como más, como medio draculesco. Y dijimos, a ver, vamos a tratar de darle pausa a esa parte, ¿no? A ese fotograma. Lo logramos y nos quedamos así hipnotizados por, ¿qué? 40 segundos. Y soñé a ese tipo por un mes. Entonces, digo, aquí, cómo también rompen el espacio, ¿no? Ciertas cosas
también lo hacen mucho los videojuegos, es algo que también creo que estamos tocando. Hay mucha cinematografía dentro de los videojuegos. Es un medio que a veces tiende a ser muy así. Por ejemplo, estas referencias que tenemos, ¿no? De Silent Hill, que se ha hablado mucho de ello. La forma en la que las escenas se narran, se ven, están construidas muy inteligentemente para que al público le resulte fácil digerirlas desde un lado cinematográfico también. Hay una escena muy, muy importante creo que es el 2, el protagonista en un espejo, y en la versión original del juego, porque ahorita ya salió el remake, se ve el protagonista, está viéndose, pero se hizo un experimento después, donde le subieron la saturación a la tele, como que alteraron los parámetros visuales, y se dieron cuenta de que el protagonista, en lugar de estar viendo al espejo, estaba viendo a ti. Y ese tipo de decisiones que termina por dar así la cereza del pastel a esa experiencia que, como bien decía María, a veces nos excita mucho y nos emociona demasiado, ¿no? Sí, justo estaba pensando en esta, no sé, lo voy a llamar fenómeno del valle inquietante, que justo es algo que siempre apunta mucho a estas cosas que comentas, ¿no? Y justo creo que Silent Hill es muy buen referente sobre cómo trata el espacio. En cuestión de, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de jugar Silent Hill, pero yo siento que los lugares en donde más da miedo es cuando estás dentro de los edificios, ¿no? Porque justamente no están construidos con espacios en donde tú puedas como correr y irte hacia todos lados, sino son espacios demasiado estrechos, en donde justo siempre está este miedo de, regresando como el miedo a lo desconocido, qué hay al fondo o qué va a pasar si yo giro hacia la izquierda o la derecha del pasillo. Entonces, creo que justo este juego también explora muchísimo esta parte del espacio, tal vez no solo en ese sentido, sino antes era como en cuestiones de no gastar tantos recursos, el cómo en un espacio, por ejemplo aquí, en donde alcanzas a ver todo, te llena una aura de niebla, ¿no? Entonces, justo cómo ambientar estos lugares bastante comunes y cómo hacerlos más como terroríficos y aparte añadirle estos elementos que justo te hagan sentir que algo no está bien, ¿no? Por ejemplo, la música, la iluminación, también justo esta parte en donde pues estos juegos, esta saga de juegos como que te ponen en un estado de calma, llegas a un momento en el que estás en calma, llegas a un espacio donde no hay nada y de momento suena algo muy fuerte, ¿no? Entonces creo que justo es el cómo el espacio también se ve involucrado por el sonido, la iluminación y también los complementos. Sí, justo que se mencionó algo muy importante con la música, por ejemplo. Yo tengo una convención que es, si estás jugando y suena la musiquita, tú tranquilo, pero deja de sonar, cuidado, algo va a salir, ¿no? Este tipo de convenciones creo que muchos la manejan porque son muy efectivas. Algo que me gusta mucho mencionar es la música de las habitaciones donde guardas el juego, de los Resident Evil. Son icónicas y justo después de este espacio de tanta hostilidad, después de estar empapado de sangre, llegas a esta habitación y empieza a sonar algo cálido, algo que te acoge, ¿no? Hay historias de cómo se compuso esa música para que tuviera ese efecto de, llegué a mi casa, ¿no? Y creo que es algo que a todos nos pasa, ¿no? En algún momento, hay días, yo creo, que llegamos a nuestra casa y decimos, gracias, ¿no? Esa sensación de dónde está mi hogar y dónde está lo extraño, dónde está ese peligro que está casi en todas partes. Creo que también es algo que es paralelo que llevamos, ¿no? Estamos rodeados de malas noticias, estamos rodeados de como estímulos que nos están diciendo constantemente que estamos en peligro, ¿no? Entonces, ahí también esta empatía de llegué a mi hogar y todo lo que está afuera, pues es algo bastante peligroso. Es algo que en realidad es muy cercano a nosotros, ¿no? Necesitamos a veces todo el elemento fantasioso para llegar a una experiencia similar, ¿no? Entonces, sí.
Una de las propuestas que yo había pensado para aproximarnos al terror en los videojuegos era una cuestión antropológica. En el sentido de, y que era como esa búsqueda que yo estaba haciendo en los ejemplos que tenemos para hoy, es cómo se configura incluso el propio espacio del terror. O sea, es decir, como, ¿qué tipo de investigación tendríamos que hacer o cómo tendríamos que ir configurando este espacio? Porque ya mencionaste, por ejemplo, la cuestión sonora, que tiene que ver como, ¿cuáles son esos ruidos asociados a qué cosas? ¿No? Entonces, por decir, si estuviera yo pensando en un videojuego de La Llorona o si estuviera pensando en algún videojuego sobre, por ejemplo, las brujas, que en América, o sea, yo pensaría en que incluso desde Norteamérica hasta Sudamérica, se va transformando toda esa noción, ¿no? Entonces, como yo me preguntaba, ¿qué diversidad en los videojuegos existe en esta noción espacial, cultural, o si hay como alguna tendencia muy marcada en cómo estamos construyendo el horror en los videojuegos? Era una pregunta, o sea, y lo pensaba más en términos de oportunidades de explorar el desarrollo de videojuegos en este sentido, ¿no? Y si hay un nicho ahí posible, o si los jugadores de videojuegos de terror ya están como muy expectantes de una dinámica específica en el terror. Si lo que están buscando es asustarse, o sea, ¿qué está buscando, por ejemplo, ahí un jugador de videojuegos de terror? Creo que existen ciertos espacios que son privilegiados y que son hasta estereotípicos dentro de los videojuegos, ¿no? Uno en específico es la casa. La casa se ha convertido, y esto no solo proviene de una tradición, de la tradición de los videojuegos, sino de una tradición que se puede encontrar en disposición de espacios como La casa de la caída del usurero de Edgar Allan Poe, o puede haber películas como El Exorcista, de la que estaban hablando, que sucede el primer exorcista siempre en el cuarto. Tiene que ver con ciertos espacios domésticos. También hay otros espacios como los sanatorios mentales, que también se han vuelto otro tipo de espacios que tienen que ver con cierto tipo de personas y cierto tipo de experiencias. Los centros comerciales dentro de otras temáticas también, y que, como decía Guillo, el tema de lo liminal siempre ha sido un recurso que permite explotar estos espacios. A diferencia de la liminalidad, como la intenta explorar, por ejemplo, Stanley Kubrick, cuando construye el hotel, el hotel de The Shining, del Resplandor, que es un hotel que no tiene proporciones, no puede existir físicamente ese hotel en ningún lado, porque lo largo de los pasillos, el tamaño de las habitaciones, de los bares, de todo lo que va pasando, el tamaño del lobby, no tiene una configuración específica espacial. Y una de las grandes virtudes que tiene la producción de espacios virtuales es que se pueden generar cualquier tipo de espacio imposible que quieras, ¿no? No solo, o sea, para nosotros ya la producción de una nave espacial como en Dead Space puede parecer simple, pero la producción de un espacio de ese tipo no es fácil. Y ha habido una tradición que se ha movido sobre esto. Yo creo que si hablamos de las casas, que también está desde las películas de zombies como de George A. Romero, que justamente es la invasión de todos los zombies que rodean y van e intentan quedarse en la casa, va viendo que hay cierto tipo de espacios específicos, pero que tiene que ver con cierto tipo de manipulación para sacarlos de un contexto de ser espacios normales y ponerlos en un lugar donde el extrañamiento, lo sublime, como este placer del displacer, puede abrirse y emitirse dentro de la experiencia. Pienso yo que eso tiene que ver con mucho de este proceso, pero creo que también puede haber muchos ejemplos en contra de ello. Luigi's Mansion también pasa
casas. Ahorita que, Más- ahorita que mencionaste Resplandor, a mí me parece que Stephen King hace una cosa bien interesante. Digo, tú hablaste de la adaptación cinematográfica, pero esa virtud específicamente del hotel ya tiene sus tintes en la novela, porque Stephen King siempre trata las locaciones como personajes. Bueno, no siempre en todas sus novelas, ¿no? Pero es algo muy común. El hotel, por ejemplo, en uno de sus primeros libros, Salem's Lot, hay una mansión que también es como, pues parece tener su desarrollo y parece estar como embrujada. En su película súper famosa está, bueno, su libro súper famoso de It, está el pueblo, ¿no? En Under the Dome. Entonces, tratar a las locaciones como los personajes propios y atribuirles ciertas características, en este caso un poco misteriosas, a veces terroríficas, a veces menos, ¿sí? Pues me parece muy interesante y estaba pensando si algún videojuego lo hace. Yo creo que, no estoy seguro, pero creo que tal vez el pueblo de Silent Hill podría ser un ejemplo. Por ejemplo, en Resident Evil 2 también hay una comisaría donde sucede mucha parte del juego y que también parece tener como vida propia, y porque la ves en el segundo juego, luego la ves en el tercero, vas viendo cómo pasan muchos personajes, va cambiando dependiendo de las situaciones que pasan, que se estrella el helicóptero, que no, que se abra aquí esta puerta. Entonces, no sé, solo me parece una reflexión a tomar en cuenta. Voy a leer unos comentarios. Adrián preguntaba sobre el papel del sonido o el silencio en el terror. Creo que ya hablamos un poco al respecto. Omar González, como en Fear and Hunger, que juega con un terror más injusto, entre comillas, por meter el factor suerte para sobrevivir. Bueno, no sé si quieran comentar sobre esto. Y también Omar dice, el mod de Doom 2, que se llama My House, da mucho miedo por cómo cambia los espacios y los transforma en un espacio liminal. Ese es un ejemplo súper interesante, porque un espacio tan tradicional del shooter como es Doom, que es uno de los juegos más tradicionales, donde se está disparando a alguien, hacerle una transformación con un mod como My House, vuelve completamente la temática distinta, ¿no? El espacio en el que estás construyendo empieza a generar otras emociones. Entonces creo que ese ejemplo me pareció como súper interesante de cómo es que estos factores empiezan a volverse modificatorios, sea el sonido, sea la iluminación, por ejemplo, el uso de una lámpara para guiarte en este tipo de juegos, cambia mucho las cosas porque se vuelve una iluminación que no es posible en el cine. También hay muchas cosas que no pueden ser. En el cine forzosamente necesitas cierto grado de iluminación para que se vea la escena. En un videojuego sí puedes empezar de algo que está completamente oscuro, darle una lámpara mínima a algo y que solamente pueda ver lo que va apuntando con esa luz. Entonces existen posibilidades también que lo sacan de eso. Bueno, eso es interesante porque, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Ichi the Killer, ¿no? Es decir, cómo ciertos recursos técnicos te pueden permitir narrativamente cosas que en otros espacios no. Entonces, lo pienso en términos de la arquitectura, ¿no? De los espacios físicos, o sea, es decir, si yo hiciera una casa del terror, estas cuestiones que la digitalidad, tanto en el tema de en un videojuego como en la animación, como en la película, o sea, es decir, como toda la tecnología en torno a la construcción narrativa de algo nos va permitiendo ciertas cosas que no. Y pienso mucho en Drácula porque cuando tú lees el libro, yo siempre pienso como que es una especie de Instagram, o sea, es decir, la manera en la que se va contando Drácula pareciera que eso podría haber sido contado bien interesante en Instagram, ¿no? Pero también cuando uno ve la película es una cosa completamente diferente a la lectura que se puede tener en el libro. Entonces, cuando uno crea un espacio para el videojuego, hay como muchos recursos que otras cosas no hacen posible, ¿no? O sea, es decir, hay cosas que podemos imaginar y que ciertos recursos materiales no nos harían posible materializar esa idea,
pero por ejemplo, los videojuegos de terror creo que son un ejemplo de cómo han ido cambiando, por ejemplo, las cuestiones de los gráficos, la noción del realismo, ¿no? O sea, es decir, qué tipo de realismo de los monstruos podemos tener en una película contra qué tipo de realismo podemos tener en un videojuego, qué interacción con esos monstruos, por ejemplo, podemos tener. Sí, totalmente de acuerdo, Marilena. Yo ahí pues quisiera sacar ejemplos de usos bastante originales de esto que puede hacer el videojuego que una película no. Voy a regresar a mi ejemplo de siempre, perdonen, pero este juego de Alien Isolation tiene un famoso radar que te está diciendo siempre qué tan cerca está el alien de ti, ¿no? Y es un juego que trata de esconderse, básicamente. Entonces, la forma en la que hicieron la combinación de todo el diseño sonoro con ese radar causa una ansiedad tremenda porque tú escuchas y no lo ves y solo escuchas que casi está respirando en tu cuello y eso creo que se ve en las películas, pero solo cuando lo juegas verdaderamente puedes tener algo así de fabricado, de bien hecho, ¿no? También hay muchos juegos que juegan con que no se venden como juegos de terror, pero tienen elementos de terror que terminan por darle a ciertos espacios una personalidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, juegos como Zelda. Está famosísimo el ejemplo de Ocarina of Time, donde cuando te haces adulto, oh sorpresa, es como toda la ciudad está llena de zombies y dan bastante miedo, ¿no? Estos juegos de así estaba antes, así va a estar ahora, que es lo que juegan mucho los juegos distópicos, por ejemplo. Que hay una lista enorme de juegos que te ponen antes de la catástrofe, después de la catástrofe. The Last of Us, por ejemplo, gran ejemplo para ese tipo de narrativas también, ¿no? Que sirven un poco como para dar una advertencia, ¿no? Son juegos que también hace mucho la ciencia ficción, de decir, si seguimos por cierto camino, un destino así nos terminaría encontrando, ¿no? Entonces, pues justo de lo que decías, María Elena, en los juegos tenemos la posibilidad de hacer interactuable algo que pasivamente muchas veces consumimos, desde el libro, desde la historia de Instagram, desde el cine, ¿no? Que al final yo sostengo que sí es un espacio más cómodo que el hecho de sí estar, le dicen, enganchado, ¿no? En una experiencia. Hay una pregunta por acá. Pues más bien yo quería como compartir que cuando pensaba como en horror, pensaba en el juego de Spec Ops The Line, un juego como militar en el que pues, tú guías a un escuadrón durante una misión como en Medio Oriente y lo que sucede es que pues es vas buscando municiones, utilizas coberturas y todo es muy normal hasta que empiezas a darte cuenta que tu personaje, que es el líder del escuadrón, empieza a hacer cosas que no debería porque pues tiene como esto que le llaman PTSD o algo así y pues terminas masacrando civiles y resulta que las cosas que tú estabas viendo, las personas a las que estabas matando no eran militares y ese tipo de cosas. Entonces quería como compartir sobre que se puede pensar con otro tipo de error. Por ejemplo, a mí, ese juego que me hace muy bien es que tú no te das cuenta de cómo simplemente empiezas a seguir órdenes. Creo que eso como... Yo creo que a mí me daría miedo ser soldado no solo por el hecho de morir, sino pues, el hecho de matar a otra gente y de pues, como dejar un poco mi voluntad para seguir lo que me digan, ¿no? Y también está relacionado como a la guerra en sí, ¿no? El horror de la guerra y también desde que vi una película que se llama Threads, Hilos, inglesa, pues me da mucho miedo el invierno nuclear, pero creo que no hay muchos juegos sobre eso.
gusta Stalker, pero no lo he jugado, entonces no sé qué tanto se relaciona. No es tanto como a los monstruos que puede generar la radiación, sino como al hecho de que pues el mundo en cualquier momento puede estallar una guerra nuclear y no hay nada que se pueda hacer. ¿Cómo te llamas? José. José. Acá hay otra intervención. El mío sí es una pregunta, de cierta forma sí está relacionado un poco al tema con el que hablas. ¿Cómo traes a los videojuegos un terror sin necesidad de utilizar, por ejemplo, un monstruo, ¿no? Como lo es Drácula o como lo es el Exorcista? Porque algo que es importante mencionar es el tiempo, ¿no? Y en los tiempos del profesor, el Exorcista daba miedo, pero realmente nuestra generación ve el Exorcista y no nos causa tanto terror, ¿no? Hablan de Drácula y se nos hace, pensamos, no sé, en Hotel Transilvania, ¿no? Algo que ya no da tanto miedo. Entonces, el terror ha cambiado conforme al tiempo y el terror de nuestra época siento yo que es más psicológico. ¿Cómo traes ese terror psicológico a un videojuego si no puedes representar espacialmente esa parte de una parte de la mente? No sé si entienden mi pregunta. Bueno, ahí hay varias cosas y bien interesantes para abordar. Me gustaría como justo lo primero, por José. Hace ratito justo Hassem hablaba de ¿qué son los videojuegos de terror? O sea, es decir, ¿cómo clasificamos que un juego es de terror? Porque justo estábamos pensando en esto como asesinar personas, ¿no? O sea, es decir, no te estás enfrentando necesariamente a un monstruo ya construido, que tendría que ver también con esto que estás diciendo. ¿Tú cómo te llamas? Micael. O sea, es decir, que era una de las cosas que estábamos hablando en un inicio, ¿no? De pronto, cuando nosotros ya sabemos reconocer el monstruo, ya sea porque nosotros lo hemos creado o porque alguien lo ha creado para nosotros, pero ¿qué pasa justo en estos casos donde más bien nos estamos enfrentando a acciones que de pronto no desearíamos llevar a cabo? Sí, justamente estábamos hablando del juego de la Bruja de Blair, en donde justo, bueno, no sé si habrán jugado, si no, tal vez va a ser un spoiler, pero aunque sea spoiler, creo que la experiencia está más allá del final, o sea, está en el proceso, en donde tú vas avanzando por este bosque y vas siempre como escapándote, ya sea de esta bruja o de este monstruo, y al final de cuentas terminas el juego, no sé si tiene varios finales, pero al menos el que yo saqué es en donde resulta que tú terminas siendo el monstruo, ¿no? Entonces, creo que ahora la noción del terror está también en nosotros convertirnos en ese monstruo, ¿no? En llegar a terminar, a descender a la locura y terminar siendo como realmente el malo de la historia. Y justo es como, también como actualmente los juegos traen esta noción sobre el miedo, el terror hacia lo psicológico, ¿no? No en un sentido de juegos de terror psicológico, sino en el sentido del miedo de la psique del ser humano. Hay bastantes juegos, yo he visto que cada vez salen más juegos que hablan sobre, ya sea sanatorios mentales y como estas ideas, pero igual como tomando un poco la idea de José, otro juego que justo habla como el control sobre alguien más hacia nosotros es Bioshock. Y como tal no es un juego de terror en el sentido de que salgan cosas que te asusten así o que salgan monstruos como tal, pero el juego sí te muestra como esta idea de alguien que te está controlando, que al final te das cuenta de que tus acciones no son, bueno, te dan ahí la decisión de ser bueno o malo, pero justo como este miedo al terminar convirtiéndote como, como dice Obi-Wan, en aquello que puedes destruir. Entonces, justo es esta parte, no sé. Sí, gracias por sus intervenciones, José y Micael. Creo que se complementan muy bien, porque justo creo que la ruta es, el monstruo no estaba allá, está en ti, ¿no? Y si bien muchos monstruos clásicos se pueden ver como una especie de exteriorización de algo horroroso que nos habita, la narrativa justo está volviéndose más a la introspección, a las profundidades más degeneradas de la psique humana que provocan
los monstruos de la razón, diría Francisco Goya, que es un pintor que es muy interesante porque empezó haciendo pinturas muy bonitas, vamos a decirlo así, retratos de gente aristocrática, todo bien, pero hacia el final de su vida, sus pinturas se vuelven una cosa brutal. El famosísimo Saturno devorando a sus hijos, no sé si lo topen, que es pues el Saturno que está así con el hijo y trae una mirada así perdida, ¿no? Ese tipo de cosas que como que hablan más a... Por ejemplo, Saturno podría ser un monstruo, pero tú ves la pintura y dices, está hablando no solo de Saturno, está hablando de nosotros como humanidad también, ¿no? Por ejemplo, Hamlet, el papá que le dice, hijo, deberás de vengarme ante tu tío Claudio, ¿no? Pues también la presión familiar que nosotros cargamos, ¿no? Por generaciones, desde el famosísimo, mi mamá no me dejó estudiar música, a presiones muy violentas por parte de la familia, de las expectativas de lo que uno tiene que hacer, terminan exteriorizándose en el monstruo, ¿no? Entonces, justo la reflexión también termina siendo, ¿qué es el monstruo? ¿Quién es el monstruo? Y ¿Drácula solo representa a Drácula o Drácula está también hablando de alguien más, ¿no? O sea, esta figura de los vampiros que te van consumiendo la vida, que nunca se mueren, ¿no? Creo que ahí también vale la pena reflexionar acerca de cómo estos monstruos no son tan externos como pareciera y lo que habita en nosotros sale de muchas formas, ¿no? Justo, pues hay una teoría psicoanalítica que habla mucho de lo que reprimimos, ¿no? El famosísimo inconsciente, el ello, que es una forma de designarlo bastante curiosa, ¿no? Y justo viene a colación el famosísimo libro de Stephen King, It, pues en psicoanálisis también es el ello, ¿no? Ni siquiera es como lo extraño, no es como el ello, es una cosa abierta, pero al mismo tiempo es como un agujero negro, ¿no? Básicamente. Y de ahí puede salir cualquier cosa. Entonces ahí es muy interesante cómo sí ha cambiado mucho la forma de narrar el terror, pero yo sí creo que muchos monstruos clásicos terminan volviendo a aparecer de formas distintas, ¿no? Los motivos que ya se habían explorado y que quizás para una generación son terroríficos, vuelven, pero con otra faceta, con otra narrativa que los vuelve a actualizar, ¿no? Creo que había una participación más. Bueno, yo quisiera dar, me llamo Pablo, mi opinión sobre cómo han ido evolucionando los videojuegos de terror y, por ejemplo, cómo psicológicamente los videojuegos nos van preparando a las situaciones, ¿no? Quizás al inicio abrir una puerta te asusta y cuando vas a volver a abrir otra dices, ya no quiero. Y cómo pues ha ido evolucionando los videojuegos respecto a que ya hay nuevas como adaptaciones, ¿no? Tenemos la realidad virtual y, por ejemplo, apenas vi un videojuego sobre la película de Un lugar en silencio y cómo ya tienes micrófono y si hablas en la vida real, ya en el videojuego ya también te dan cuello solo por hablar. Entonces ya vas teniendo más cuidado y diferentes pues acciones, ¿no? Ya vas tomando más decisiones. Y cómo pues sí, ¿Tienes los un monstruos, ejemplo de un videojuego? pues ahorita solo se me ocurre ese, más que nada. O digamos, un poco más para niños, Final Freddy's, ¿no? Que ya sacó su adaptación de realidad virtual. Y cómo los monstruos han ido, sí vuelven casi siempre, ¿no? Ahorita he visto mucho que está Ghostface otra vez, o en su momento Michael Myers. Y por ejemplo, también vi vi una historia que hace tiempo los zombies estaban, pues, digamos, muy de moda. Y ahorita jugar juegos como Resident Evil, Dead Rising o Call of Duty, pues esas versiones ya es como, bueno, solo estoy jugando, ¿no? Ya no me causa quizás ese terror que le generó a otros. Gracias. A mí me parece muy interesante estos ejemplos que comentas, y sí hay una gran discusión sobre la importancia de la inmersión, tanto en el terror, ya se hace en las películas como en los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, no falta ese clásico ejemplo de la película que en los 70s, en los 80s, o no sé, es súper terrorífica, pero la ves hoy en día y los efectos te parecen como, pues como que ya
te rompen esa inmersión y entonces incluso termina dando risa a veces, ¿no? Pero incluso, bueno, pero también hay películas de esas épocas que se siguen manteniendo. Yo, por ejemplo, recientemente vi El bebé de Rosemary y otra película de Polanski que se llama Repulsión, y con muy pocos efectos la cantidad de, o sea, de ansiedad que me transmitió era increíble, o sea, realmente sí me impactaron mucho. Entonces, como me preguntaba qué otros elementos pueden estar en juego para que uno se sienta inmerso. Pongo yo el ejemplo también de un videojuego de hace 2 años que se llama Iron Lung, y que realmente tiene gráficas muy sencillas, me parece que fue desarrollado por una sola persona. Entonces, pues, o sea, las gráficas son, digamos, lo de los 90s. Se trata de un trabajador que está en un submarino, que lo mandan a un mar en un planeta que no es la Tierra, y tiene que en este submarino ir tomando fotos de diferentes zonas, ahí se las indican, pero realmente, o sea, tú nunca ves el mar más allá de la cámara, o sea, tú solo ves puras paredes de metal, un mapita en el que te dice dónde está y puedes presionar para tomar foto y ya te sale con una mini pantallita la imagen. Y pues como les digo, es súper sencillo en cuanto a las gráficas, pero la inmersión que te logra transmitir es brutal. Yo también creo que aquí hay una discusión del terror que es medio transmedial, porque este juego es muy corto y yo creo que los formatos cortos favorecen al terror. ¿Por qué? Porque no es fácil mantener la atención durante 2 horas en una película. No es fácil mantener ese miedo en una novela o en un juego de 8 horas, pero sí te lo puedo hacer por 40 minutos, ¿no? O sí te puedo hacer un corto así de 10 minutitos que te dé un buen de miedo. Entonces yo creo que también juega mucho estos formatos cortos con lo desconocido, con no necesito explicarte todo, porque una vez que ya te doy las razones, pues como que se está rompiendo el hechizo y como que parte, pues, no sé si le pierdes la inmersión, pero pues como que ya no te transmite lo mismo. Pero pues bueno, definitivamente la realidad virtual y el avance de las gráficas, del diseño sonoro, pues sí son una ventaja para el género. Yo creo que es uno de los géneros que más los aprovecha y no es por nada que los primeros, bueno, realmente no sé si sean los primeros, pero yo así fue como lo conocí, de la realidad virtual, la mayoría solían ser, o sea, así como, pues este software hizo hit de realidad virtual y consiste en que estás en un rascacielos y te puedes caer, en que hay un dinosaurio y te puede comer o camina por ti, o sea, como que todos son situaciones de riesgo y no creo que sea coincidencia porque pues te provoca, o sea, esa inversión sí te provoca sensaciones muy fuertes, por ejemplo, frente a estar en un salón de clases o en un supermercado, que aunque todo se vea realista y estés muy inmerso, pues como que pues es demasiado cotidiano y te da igual. Yo estaba pensando con tu participación cómo justamente los videojuegos tienen esta habilidad de hacernos sentir como lo terrorífico, digamos, y lo que había estado pensando como desde el principio, cuando preguntaste, María, ¿a qué le tenemos miedo? Y como a lo desconocido, y cuando hablaron de no tener control, yo estaría pensando como los elementos justamente que los videojuegos te dan y la visión en la que te dejan jugar como con controlar, por decir ahorita con el videojuego que mencionaste, no sé si te lo deja ver como desde una primera persona, porque Sí. igual hay videojuegos que te dejan no ver como desde esta perspectiva, sino como desde aquí arriba. Entonces, como los elementos que te dan, o por decir como solo como si metes mucho la visión, pero no precisamente solo desde esta primera persona. Hay maneras de hacerte interactuar con el videojuego que no precisamente dependen de esto, y cómo ahí entra que digamos, como jueguen también con tus sentidos, porque me parece muy increíble el dato que tomas de Alien Isolation. Cómo es que ya juega con tu oído, y pensaría incluso como si el sentido que más desarrollamos es la visión como para jugar, y los videojuegos están rompiendo esto porque ya no te están presentando esta primera perspectiva de tú jugar con la visión del jugador de primera persona, sino desde otro ángulo. ¿Cómo podrías jugar videojuegos ahora de horror sin tener que usar tanto la visión como otros sentidos? Me parece que es un campo muy explotado. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Creo que dijiste algo muy interesante, que es qué pasa con la vista y el oído, ¿no? Tenemos párpados
para anular la vista, ¿no? Si yo no quiero ver algo, hago esto. Pero si yo quiero dejar de escuchar algo, tengo que hacer la acción de sí, taparme los oídos con algo externo, pero se supone, en algún momento vi eso, en antropología, no sé dónde, pero por algo no tenemos párpados en los oídos, ¿no? Porque teníamos que estar alerta, teníamos que estar ahí en la oscuridad. No sabemos, nuestros ancestros más remotos, el fuego, era algo bastante interesante, está en esos tiempos. Pero antes del fuego, cuando caía la noche, que seguramente fue una noche muy diferente a la que hoy vivimos, que está toda llena de contaminación lumínica, pero bueno, en esa noche remota, pues quiera dormir, ¿no? Tus oídos están abiertos, están siempre ahí alertas, ¿no? Y justo creo que, como bien mencionas, los videojuegos, el cine también, pero más los videojuegos, porque el audio se hace diferente en videojuegos. Algo importante a mencionar también es que, por ejemplo, para una película, tú haces una mezcla estéreo, Dolby Atmos, Surround, lo que sea, pero es una mezcla fija. Esa mezcla se exporta y ustedes en el Blu-ray, en Netflix, donde sea, la van a ver igualita, ¿no? Pero en el videojuego no, en el videojuego siempre está cambiando y un jugador no necesariamente va a escuchar lo mismo que lo que escuchó alguien más jugando, justo el ejemplo que yo pongo mucho de Alien Isolation, ¿no? Entonces, siguiendo también esta pregunta de, bueno, ¿cómo nos podemos salir de lo de siempre, de lo estereotípico, de los clichés? Yo creo que todavía hay un campo muy vasto en la parte sonora que podrá ser muy aterrador terminar de concretar, ¿no? Y también, por ejemplo, ahorita que salió mucho lo de realidad virtual, hay un famosísimo capítulo de Black Mirror, esta serie, no me acuerdo qué temporada es, pero justo es una experiencia de realidad virtual que cambia y se vende como de, no es un juego, es tu juego y a lo que más le tienes miedo va a surgir ahí, ¿no? Y bueno, la conclusión, no voy a dar spoilers, pero es muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando deja de ser tan fija la narrativa y se ajustara a cada uno de nosotros? Y justo, si cada uno de nosotros, porque somos humanos, poseemos un monstruo interno, ¿cómo se manifestaría si nos pusiéramos ese casco y jugáramos nuestra pesadilla, ¿no? Entonces, yo creo que hay un futuro ahí vastísimo que seguramente mentes muy creativas y muy originales van a sorprendernos, ¿no? En el futuro. Bueno, creo que nuestro jefe de laboratorio de audio te va a poner en tu lugar. No, bueno, sí, el audio es importante. Y más bien, refiriéndome un poco como a esta pregunta anterior, como que buscaban explorar un poco dónde hay tal vez un campo de posibilidades interesante de la exploración del terror en los videojuegos. Hay una, siento yo, mis experiencias cercanas ahorita, de recursos que se han utilizado con mucha efectividad, es algo que considero que es como la transgresión de las reglas o de los acuerdos. Por ejemplo, es muy interesante cuando hay una experiencia audiovisual, inmersiva, que quieran llamar, que te establece ciertas posibilidades, ciertas reglas dentro de un marco, pero que el mismo juego en algún momento decide violar esa regla, ¿no? Por ejemplo, y tengo dos ejemplos que para mí son muy claros, uno que se llama Anatomy, que es de una desarrolladora independiente que se llama Kitty Horror Show, que justo la premisa es de que tú estás en una casa abandonada buscando cintas y escuchando cintas, pero lo que no te das cuenta es que la casa, conforme te vas involucrando con ella, se empieza a transformar y empieza a jugar con tu misma posibilidad de juego, es decir, empieza a transgredir pantallas, empieza a transgredir también lo que tú escuchas, incluso esta misma idea de que puedas seguir jugando. Hay un punto, digo, les voy a contar el spoiler, donde el juego te saca, donde definitivamente dice, ya no puedes jugar y te saca a tu escritorio, ¿no? A tu ventana de Windows. Entonces tienes que hacer un esfuerzo activo por ir jugando y bueno, hay una reflexión alrededor de lo que tú haces mientras juegas ese dispositivo, que pues tú le estás aplicando un dolor a esta casa, entonces pues bueno, tiene como connotación, ¿no? Y el otro ejemplo que me parece interesante es uno que se llama Inscription, que es de Daniel Mullins, que es también un desarrollador independiente, donde justo la premisa del juego es de que tú estás encerrado en una casa, de nuevo la casa y el espacio, pero como también a partir
de cómo se van develando las acciones y las posibilidades, te das cuenta que en realidad el juego te domina en muchos sentidos, ¿no? A mí me pasó algo muy curioso, que justo empiezas el juego y es como de cartas y armas tu deck y estás jugando como contra un oponente, y si pasa cierto punto donde tú dices, no manches, es mi primer juego y me está yendo súper bien, y llegas a este punto, el mismo juego te traiciona, y entonces lo que haces te dice, no, no puedes pasar de este lugar, y lo que hace es que te pone un obstáculo imposible de superar, ¿no? Entonces, transgrede sus propias reglas con tal de también generarte un efecto en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi aportación. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Sí, no, y retomando este tema de las reglas que se rompen, un recurso que se usa muchísimo es poner una canción que está en totalmente disonancia con la situación, ¿no? Está cantando Estrellita, ¿dónde estás? Pero hay una masacre o algo así, ¿no? Ese tipo de cosas son también muy utilizadas y justo es cómo juegan con tu mente, con la expectativa, te la rompen violentamente y es un efecto muy interesante, ¿no? Pero sí, Gonzalo, gracias por las referencias, creo que son muy buenas, sobre todo porque sí llevan al límite esto de romper la regla, ¿no? No como que la usan o la rompen a medias, sí es un violentamiento muy fuerte de cómo el espectador va a ser transgredido en su forma de experimentar, ¿no? Hay un comentario de Adrián, también en Silent Hill, no tiene que ver con también en Silent Hill 2 creo que hay un factor importante, la melancolía. Son personajes vulnerables sin la presencia paranormal y ese elemento se presenta como algo que parece resultado incluso de su crisis. No sé si quieren hacer algún comentario alrededor de esto. Y también pensaba como retomar esto que decía Micael en tanto la cuestión generacional y el terror. Creo que ahí hay como dos cosas. Yo sobre esto de los cambios generacionales estaba pensando en un juego que es bastante más simple que otros, que es uno que se llama Speed Dating for Ghosts, como citas rápidas para fantasmas. Y entonces en este juego lo que haces es un juego entre como de comedia y horror, porque vas teniendo como entrevistas con fantasmas con los que sales en citas. Y el tema es que todo parece pues muy, muy casual, muy chistoso, hasta que de repente aparecen frases como, ¿en serio tú nunca cuando estabas vivo pensabas en que te ibas a morir? ¿No? Y empieza como un juego a partir de cosas muy simples y evidentes como nuestra vida cotidiana, ¿no? Que estamos en riesgo de morirnos, que nos sentimos solos, que tenemos miedo a cosas. Y entonces son preguntas muy simples como metidas dentro del texto. Es un juego, también se puede considerar una novela videojuego y tiene como justo este efecto, ¿no? De intentar afectarte, no a un nivel donde intentan como exacerbar tus sentidos y como saturarlos y retarlos, sino también lo contrario, ¿no? Simplemente dentro de algo que podría parecer un juego muy casual, hacer llamados a cosas muy poderosas y muy terribles como, ¿en serio tú nunca piensas en los fantasmas? ¿Nunca has tenido miedo a los fantasmas? Cuando estás solo en tu casa en la noche y estás pensando en otras cosas, de repente no hay algo que te genera incertidumbre, ¿no? O sea, como cosas muy generales que te quedan como semillas para el largo plazo. Entonces puede ser el terror psicológico, puede ser la saturación, pero yo creo que al final tiene que ver con un regreso a que todas estas cosas tengan una efectividad en aquellas cosas que realmente hacen resonar nuestro miedo, lo desconocido, pero que cada vez va cambiando, ¿no? Lo que es desconocido en una época nunca es lo desconocido, lo desconocido en otra época. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Uno puede ponerse a jugar juegos de zombies y ya son más bien shooters. Ya más bien piensa uno que es el final de Call of Duty, el nivel de los zombies. No tanto que tiene que ver como con esta experiencia que en el momento en el que los procesadores pudieron tener un montón de malos al frente, de repente saturarte en un juego de shoot 'em de zombies y que sientes que nunca se va a acabar. Que cuando sientes que hay una pausa, de repente vuelve el ritmo y
te empiezan a poner como en una dinámica de sensación que genera esa posibilidad de efectos. Pero yo creo que va a variar muchísimo. A mí los juegos que siempre me generan desconcierto son los que tienen como cambios que eran muy obvios, pero que si no le das una oportunidad a la obviedad, fallas. Hay un juego viejo que se llamaba Call of Cthulhu, que en este juego lo que pasaba es que te tenías que registrar en un hotel, ¿no? Y en cierto momento del juego te empiezan a atacar los habitantes del pueblo, y por más que intentas salir del hotel, te matan y te matan y te matan, y de repente estás como en una sensación de desesperación, y lo único que tenías que hacer era intentar saltar a través del vidrio de la ventana que estaba en tu cuarto, ¿no? Si intentabas hacer cualquier otra cosa como de experimentar el espacio, no funcionaba. Pero tiene que ver como con eso, como de encontrarte con tus propios límites de frustración y como de emoción al mismo tiempo. A mí me gustaría compartirles una referencia que creo que a cualquier persona que usa redes sociales, pues es una pesadilla. No sé si siga. Yo la jugué hace 5 años. El Facebook todavía no estaba en el estado en el que está. Quién sabe si sigue activa. Pero se llamaba Take This Lollipop. Toma esta paleta. Y la experiencia trataba... Había una pantalla de consentimiento donde te preguntaban, oye, esta experiencia sirve para ver si alguien te quisiera acosar en Facebook o en tus redes sociales, qué tan profundo podría llegar hasta tu dirección, básicamente. Y entonces era como una especie de test, como de prueba de, vamos a ver qué tan vulnerable eres, dado lo que publicas en redes sociales. Y estaba de terror, porque era un tipo que estaba con una paleta y estaba así, viendo tu perfil, y así estaba scrolleando todas tus fotos, dabas consentimiento para que la API de Facebook, que es como una interfaz para consumir la base de datos de Facebook, ¿no? Pues pudiera funcionar la aplicación, ¿no? Y pues estaba de pesadilla porque había personas que sí se salvaban, o sea, el asesino no llegaba a su casa porque no publicaba tanto en redes sociales, pero creo que la estadística era que algo así como el 90% de las personas que jugaron eso hubieran podido haber sido asesinadas por este maldito loco, ¿no? Entonces es como, wow, eso estuvo terrorífico. No sé si siga, porque creo que sí fue bastante fuerte cuando salió. Igual ya lo prohibieron, no sé. Pero, pues justo hablando de esta parte generacional, creo que un tema grandísimo que se podrá explorar es eso de las redes sociales, que no es siempre bonito, que en realidad es algo bastante desagradable, ¿no? Esta cara bonita que siempre queremos poner, ¿no? Esta obsesión por instagramear el mundo, ¿no? Esta obsesión por tomarnos selfie en cualquier lugar, sin importarnos el lugar o lo que se está viviendo, ¿no? Creo que ahí también están saliendo bastantes demonios que socialmente habría que terminar de cuajar, ¿no? Y eso es bastante interesante porque, o sea, hay una cosa que, por ejemplo, ocurre en los podcasts de terror. A mí me parece muy interesante el espectro tan grande que abarca la noción de terror. O sea, es decir, podemos ir desde las leyendas de las abuelitas de 1900, porque las leyendas se van transformando a lo largo de las generaciones, a ovnis, estas cuestiones de en la realidad, que últimamente como les gusta eso, no acabo de entender qué son fallas en la realidad, pero además me llama mucho la atención cómo están como ancladas en esta película de Matrix. O sea, como que Matrix disparó un imaginario alrededor de lo que se supone que es tal cosa como la Matrix, pero justo uno de los podcasts se especializa en acoso, ¿no? O sea, es decir, cuando la gente comparte sus historias sobre acoso, uno se queda asombrado de hasta dónde puede llegar la obsesión de una persona. Entonces eso me parece muy interesante en cómo las propias dinámicas de juego pueden ir, o sea, ya en una cuestión de la programación, cómo puede transformar la propia noción del error y del horror y de la experiencia del jugador. O sea, es decir,
¿qué implicaciones tiene en términos de generar una narrativa como esta que tú mencionas? ¿Y cómo vas a compartir, digamos, cómo vas a hacer una interacción con una inteligencia artificial, ¿no? O sea, es decir, cómo esta cuestión de arquitectónica del videojuego también va a implicar interacciones que de pronto pueden llegar a ser un poco caóticas, y lo digo caóticas no en el sentido de una cuestión negativa, sino de que te estás enfrentando a variables que de pronto me parece bien interesante si esas variables son categorizables para la propia interacción que estás planteando en tu videojuego o no. Y entonces justo como estas interacciones en redes sociales de pronto se vuelven tan del lugar común, ¿no? O sea, es decir, cómo compartimos o presumimos las mismas cosas en nuestras plataformas y cómo eso nos puede hacer susceptibles a un montón. Y eso también me parece que es terror. Mikael tiene una pregunta. Mientras, ¿tú querías decir algo? No, ¿No? esto estaba. Bueno, estando aquí en el Centro Nacional de las Artes, creo que es importante preguntar si los videojuegos deben y pueden considerarse un arte y cómo los juegos de terror cumplen esta dinámica del arte, ¿no? ¿Qué elementos siguen como para ser considerados arte? Y bueno, me gustaría que me dieran un ejemplo, porque yo no soy tanto una persona de videojuegos, yo soy más una como de película. Sí, pues justo aquí como embajador del laboratorio de realidad virtual y videojuegos junto con Hasem, siempre nos estamos peleando con el prejuicio de los videojuegos son entretenimiento o qué oso madura, o sea, eso es para la chaviza, no sé qué, ¿no? Hay una cantidad de prejuicios sobre el videojuego muy fuertes que lamentablemente no vienen dictados precisamente de un lugar informado, porque creo que como cualquier arte, podemos encontrar ejemplares que son muy ilustrativos en cuanto al mérito que tienen y otros que no tanto, ¿no? Existen malas películas, existen buenas películas y uno no tiene que ser un crítico que salió del CUC o algo para decir que una película necesariamente es buena o mala. Hay veces que es bastante evidente, dado el lenguaje, la formalidad de un lenguaje, si se usó de una forma estéticamente, digamos, que llegue a ese nivel artístico, ¿no? Es una discusión bien controversial porque luego uno lo funa, ¿no? Y es como de, no, todo es arte, ¿no? Y Tú eres arte. Maldito academicista que solo cree que la música es Beethoven, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces es una discusión bien complicada, pero asumiendo que los videojuegos son arte, las formas del lenguaje del videojuego, cómo se manifiestan en ciertos juegos, yo creo que eso es lo que al menos nos podría permitir hablar del videojuego como algo artístico. Por ejemplo, un pintor tiene muchos recursos visuales, ¿no? Que la textura, que la perspectiva, o no la perspectiva, sino más bien romper la perspectiva natural, etcétera, ¿no? Los videojuegos más bien es cómo con mecánicas, le dicen, que son acciones que uno puede hacer dentro del juego, más allá de ser algo monótono, repetitivo, ay, estoy obteniendo puntos, cómo pueden ser algo incluso hasta expresivo, cómo pueden ser algo que significa más allá de la mera acción. En algún momento tuvimos como invitado a un desarrollador de un juego que se llama Rápido, que es una crítica a Rappi, básicamente, que es repartir pedidos, ¿no? Y entonces la acción, la mecánica de estar incesantemente circulando una ciudad caótica, pues termina siendo un significado. Por ejemplo, el cine sí lo puede hacer, pero de otra forma diferente, ¿no? La pintura también, la música también, pero el videojuego lo haría dándote un set de reglas que cuando las juegas, cuando tú juegas y te pones en medio de ese sistema de reglas, te hacen sentir algo, te hacen reflexionar algo también, ¿no? Y justo la acción de estar con esa ansiedad de tengo que llegar porque si no, no me van a poner 5 estrellas, es algo que el juego lo logra muy bien, ¿no?
Y así podemos poner cantidad de ejemplos, ¿no? Los videojuegos también tienden a ser muy atascados porque es muy multidisciplinario, ¿no? Como bien comentaba María Elena, existen historiadores, literatos, programadores, cineastas. Por ejemplo, tenemos el caso de los juegos de Hideo Kojima, que son una ambición tremenda de quiero hacer cine, pero también quiero hacer un videojuego bien, así, magnum opus, algo así. Pero también hay juegos muy sencillos. Hay uno, por ejemplo, que se llama Undertale, que justo te da la opción de, puedes matar a todos los que estén aquí apareciendo, como si fuera un juego convencional, o puedes hablar con ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de cómo se juega con este sistema de reglas termina dando algo que, pues sí trasciende el mero entretenimiento o la acumulación de puntos, o, pues sí, pasar el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que un parámetro muy claro que yo tengo para decir que algo es artístico no me hizo pasar el tiempo, hizo trascender mi tiempo de alguna forma, ¿no? Pero ahí también estaría valioso escuchar. Sí, justo a mí me gusta mucho esta discusión porque yo estudié arte digital, entonces yo quería siempre como, bueno, no siempre, pero seguido a hablar como de videojuegos y el arte y cuestiones, incluso hacer mi proyecto terminal sobre este tema. Y siempre me preguntaban, me cuestionaban como, perdón, ¿por qué un videojuego? O sea, ¿qué tiene de artístico? Y siempre es, como dice Guillermo, es como superar esta visión de, ay, es un juego en donde te entretienes y ya. Porque siempre está esta visión de un juego es en donde tú llegas a un monito, te disparas, pasas a otro nivel y ya, ¿no? Pero el juego ya va más allá de eso. O sea, ya no es simplemente un medio de entretenimiento y ya, sino también es vivir como la experiencia, como vivir o interactuar con esta, ya sea narrativa, con esta problemática que te quieren presentar. Incluso, justo hablando como de rap y de repartir cosas y de Hideo Kojima, yo cuando estaba investigando sobre los videojuegos y el arte, pensaba, bueno, es que los videojuegos de Hideo Kojima son demasiado artísticos, ¿no? Y yo decía, seguro él ha de ser de mi lado en donde creen que los juegos son arte, pero resulta que voy encontrando en una entrevista como en los 2000, no sé, entre 2000 y 2005, él en una entrevista para PlayStation, él dijo que los videojuegos no son arte, y para él no son arte y no pueden llegar a ser arte, justo casi por estas mismas cuestiones. Igual, muchos críticos de cine que hablan, o que se han metido a hablar como en esta discusión sobre videojuegos, mencionan lo mismo, ¿no? Que los videojuegos no pueden llegar a ser arte porque hasta cierto punto los videojuegos siempre están hechos para darte placer, ¿no? Para hacerte sentir bien al final de terminar el juego. Pero a raíz de esto empezaron a salir muchas desarrolladoras en donde, no me acuerdo cómo se llama algo, es una desarrolladora alemana que justo tomó esta idea como de que los videojuegos te hacen sentir bien, como que la ataca, y incluso tiene su manifiesto en donde dice los videojuegos no tienen que hacerte sentir bien, los videojuegos pueden ser arte y te pueden hacer sentir cualquier otro tipo de emoción. Y sacaron una serie de juegos que se llama, bueno, creo que son como 3, se llaman Pathology, donde justo tú entras como a un pueblo y cada acción en el juego siempre tiene una reacción que no siempre es buena, ¿no? Siempre es negativa. Entonces, también justo como que atacan esta idea de que los juegos siempre te hacen sentir bien, no siempre son de pasar niveles y ya. Entonces, por otro lado, tal vez no todos los juegos sean arte, y eso no significa que no podamos analizarlos a través del arte. Entonces, yo creo que no están peleados el arte y los videojuegos, es más bien justo como el aprender a trascender como estas barreras que uno mismo se pone para pensar que el videojuego solo es entretenimiento y ya. No sé. Oigan, se hablan, me distraigo un montón, ¿eh? Quiero saber qué están diciendo. Por acá hay una participación. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Solar. Yo nada más quería complementar 2 comentarios que han hecho que me parecen muy interesantes.
El primero, pues, no tratando de responder tu pregunta directamente, el hecho de tratar de justificar que si los videojuegos son arte o no. Hace 20 años, la gente decía que el medio como tal era, pues prácticamente estaba en pañales. Los videojuegos tienen cerca de, ¿qué será?, 50 años de existir prácticamente, desde que se empezaron a crear juegos de video en laboratorios, con Ralph Baer, antes de ser la Magnavox Odyssey. Entonces, si hablamos de hace 20 años, pues sí, tenían 25, 30 años de existencia y era natural que el propio medio se basara en otros medios que estaban corriendo en paralelo y que ya tenían bastante bagaje, como el cine o el teatro y obviamente la literatura, y de ahí tomaran elementos para tratar de hacer su propio ejercicio, ¿no? Porque como bien dice acá el compañero, los juegos en realidad como tal son ejercicios sometidos a reglas, ¿no? Y yo creo que depende mucho del autor del juego de video, qué es lo que quiere, cuál es el propósito al que quiere llegar. Entonces, yo no te podría convencer o decir si los videojuegos son arte o no. Obviamente yo te podría decir que personalmente creo que lo son y podría darte muchísimas justificaciones de por qué creo que lo son. Pero la mejor manera en la que uno se puede convencer si son una cosa u otra es que tú mismo los experimentes y a tu propio juicio tengas un cambio o tengas un conocimiento, una experiencia que para ti sea lo suficientemente resaltable como para que pienses que son arte. En mi caso particular, yo podría decirte que para mí los videojuegos cambiaron mi vida. Yo no sería la persona que soy ahora si no fuera por los juegos de video. Yo te puedo decir que, por ejemplo, un juego como Street Fighter 2 cambió mi vida. Yo no sería la misma persona si yo no hubiera jugado o convivido con la gente que jugó Street Fighter 2 conmigo en la época en las arcades o a la fecha. Porque justamente ese juego provocó en mí un sentimiento de competencia, un sentimiento de amistad, una colaboración con toda la gente que jugaba conmigo alrededor y que a la fecha pues nos ha unido, ¿no?, a través de los años. Y eso es algo que el videojuego como sí, por sí mismo y por el círculo lúdico que generó de irte a formar una maquinita y poner tu ficha para jugar ahí, pues creó en mí, ¿no? Y que comparto con mucha gente. Entonces, el día en que tú puedas decir que un juego trascendió para ti de esa forma o te dejó una experiencia grata, pues yo creo que es cuando vas a poderte convencer si son un arte u otra cosa, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que busques recomendaciones de algunos juegos que la gente de aquí mismo te puede decir, te recomiendo si te gusta este tipo de contenido, pues puedes experimentar esto u otro, que es lo que veo que mucha gente hace aquí y para mí es maravilloso, ¿no? O sea, yo tomo nota de las recomendaciones de juegos que yo no he jugado, sobre todo en este ámbito de terror, que a mí me encanta el género de distintas formas, ¿no? Survival horror o psicológico, o sea, entonces me encanta mucho experimentar cosas de terror, no nada más en los juegos videos, sino en películas, literatura, etcétera. Eso es contestando, bueno, añadiendo un poquito ahí a tu pregunta, ¿no? Es mi recomendación que te doy. Y regresando al tema original de qué cosas pueden alimentar o pueden ayudar a crear futuros contenidos de juegos de video, hiciste un comentario que me gustó mucho, que es muchos contenidos actuales como que retoman muchos de los monstruos clásicos y los tratan de traer de vuelta. Y creo que, o sea, eso está muy bien, está padrísimo cómo ocurre eso, pero incluso algo que me gusta que también se ha hecho en los juegos de video es retomar, incluso remitificar algunas cuentos o leyendas, no necesariamente que fueran de terror u otras obras de literatura. Por ejemplo, recientemente, yo soy un jugador que juego mucho retro en realidad, entonces tenía por ahí pendiente el juego de American McGee's Alice. Es un juego basado o inspirado en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que de por sí mismo no es una obra realmente lúgubre, es una obra muy bonita de Lewis Carroll que habla sobre esta chica que entra a este cuento surreal y conoce a personajes pues realmente muy fumados, pero lo que hace esta interpretación de American McGee fue un desarrollador de ID Software que estuvo colaborando en Doom y en Quake, en juegos de primera persona, y él tiene una reinterpretación de los eventos y de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas y los plasma en un juego macabro, lúgubre, ¿no? A su propia interpretación. Entonces es como tú decías, ¿no? Traes a personajes de hace décadas o siglos atrás y los puedes transportar a un contexto
de terror, ¿no? O de horror. Y eso es muy interesante porque puedes experimentar mucho de ese tipo de obras literarias que tú pensabas que eran de una sola corriente, pero lo puedes traer a otro tipo de géneros, ¿no? Como en este caso es el terror. Entonces, es un juego muy escalofriante en ese aspecto. No te puedes imaginar o pensar que ese tipo de personajes fueran así, de repente tan sanguinarios en esta interpretación de American McGee. Es una recomendación que doy en ese aspecto. Y bueno, ese era mi par de Hay otro comentarios. comentario de Omar González. Es como en el juego Papers, Please. Eres un inspector de aduana y permite pasar personas o no. El miedo está en que si fallas, aunque sea un poco, te mueres de hambre o te arrestan porque dejaste entrar a un terrorista a tu país. Y Omar González también dice, como Dead Pride, que es un juego de zombies para personas con discapacidad visual. Eso está interesante, ¿no? O sea, cómo generamos, por ejemplo, el terror en cuerpos no normados, ¿no? O que no estamos pensando como en... pues sí, es que justo pensaba como a partir de esto que decía sobre las reglas, pues es que todo el arte tiene reglas, o sea, por ejemplo, las meninas tienen reglas, o sea, es decir, hay una manera de ver el cuadro, o sea, la pintura siempre está generando reglas para mirarla, incluso a veces la música tiene reglas para escucharla, la arquitectura tiene reglas, o sea, es decir, quien genera un espacio, se imagina un espacio, se está imaginando que van a suceder cosas de cierta forma, cómo va a entrar el sol, cómo le va a dar la luz, cómo se van a mover las personas. Entonces, no sé, yo más bien pensaría que ya estamos en un momento donde podemos dejar atrás la discusión de las bellas artes, o sea, es decir, las artes no son las bellas artes, ¿no? Las artes están en otro tenor de la expresión humana y como dejarnos como de que lo que tenemos que hacer es defenderlo. Yo no creo que tenemos que defenderlo, sino justamente creo que se trata de tomar las herramientas que tenemos para fabricar cosas. O sea, para mí, tanto el arte como la tecnología son formas de establecer modos de interactuar con el mundo. Me parece que los videojuegos lo hacen en todo su esplendor, ¿no? O sea, están estableciendo escenarios, interacciones, sonoridades, están intentando construir experiencias, y construir una experiencia es algo súper complicado, y creo que justamente, yo creo que como del 2010 para acá, se han generado como discursos muy vacíos en torno a la generación de experiencias, y creo que, por ejemplo, el terror podría ser un buen punto de partida para como sacar de esta banalización de la noción de experiencia, como más bien para pensar qué implica una experiencia, ¿no? O sea, es decir, ¿solo es asustar o en esto que decían que mencionaba mucho como a Hannah Arendt sobre qué papel juego yo en el videojuego y qué están implicando las acciones que estoy llevando a cabo, ¿no? O sea, es decir, el concepto de la experiencia a mí me parece que la digitalidad permite que se extienda y se juegue mucho con esa noción de experiencia. Sí, justo creo que también, como retomando lo pasado un poco, en cuanto a la discusión de los videojuegos y como el arte, desde hace muchísimo como que se viene arrastrando esta discusión, o sea, yo voy a retomar a Duchamp, uno de mis artistas favoritos. En los principios como del arte interactivo, él puso como un lienzo, y creo que con una nota como destruye este lienzo, y al lado puso un hacha, un martillo, algo así. Entonces, justo es esta parte en donde trasciendes ya de ser espectador a ser, pues ser activo, ¿no? Como con esta pieza, y la pieza no funciona si tú no eres activo con la misma, ¿no? Entonces, como retomando como a la actualidad, yo considero, no sé si esté bien o esté mal, que los videojuegos son este otro paso como del arte, ¿no? O sea, tal vez como lo más nuevo era el cine, ¿no? En donde ya va algo más visual, pero esta vez ya pasa algo más
pues, justo eso, ¿no? Algo más interactivo, en donde tú eres parte de esta experiencia, de esta pieza artística, por así decirlo. Y justo no vamos muy lejos. Siempre se me va uno que tú lo conoces bien, Guillermo. Esta experiencia virtual fue pues sí, justo una experiencia virtual que hablaba sobre los inmigrantes. Ajá, Sangre y arena de Sangre y arena. Iñárritu. Ajá, de Iñárritu, justamente, en donde no es, si lo vemos con otra mirada, es un juego, ¿no? O sea, es un juego de realidad virtual y no está presentado como tal, ¿no? O sea, también es cómo nosotros usamos el medio, cómo nosotros movemos el medio para ya sea hacer y considerarlo como arte, ¿no? También por ahí va esa discusión. Sí, y ahí, luego, ¿cómo te llamas, compañero? Ahorita que... Sí. Hola, sí, gracias. Como comentaba Olaf, hay 1000 justificaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, hay implicaciones y ciertas cosas que solo suceden en los videojuegos. Por ejemplo, la música se repite mucho. No es lo mismo un compositor de cine que es, ahí está mi soundtrack, oye, la música que vas a hacer para este juego va a estar repítese y repítese y repítese y repítese. Solo esa implicación cambia absolutamente cómo el compositor se va a acercar a musicalizar un videojuego. Que eso no sucede en cine, podría suceder quizás para alguna experiencia, poner música de fondo en algún espacio o algo así, un DJ, ¿no? Pero el videojuego salió la necesidad de poder generar una música que pudiera repetirse N cantidad de veces y en lugar de hartarte, como que simplemente quieres seguir escuchándola más, ¿no? Creo que para los que somos consumidores y amantes de los videojuegos, tenemos así soundtracks flotando en nuestras cabezas de juegos que así los memorizamos y así se quedaron recordados por nosotros, ¿no? Yo solo por mencionar, quizás dentro de esas justificaciones, ¿no? Esas situaciones artísticas que se dan por el simple hecho de que son videojuegos. Yo sobre esto tendría una pregunta adicional sobre esa relación entre los artes y el videojuego. ¿Por qué los videojuegos necesitarían aspirar a incluirse dentro de las artes? Dentro de la tradición de las artes, las bellas artes clásicas, como la pintura, como la escultura, como la arquitectura, no tienen los mismos problemas y la misma forma de establecer relaciones que las artes modernas, como son la fotografía y el cine. Son las más, digamos, aquellas prácticas más modernas que se fueron sumando como artes hegemónicas. Y en ese sentido, tiene que ver con un proceso que intenta juntar como diversas experiencias sensoriales que a partir de esa agrupación puede permitir otro tipo de experiencia. ¿Por qué la ópera no es una bella arte separada de las otras bellas artes, sino que se les intenta incluir eso? Aunque lo que intentaba hacer la ópera era juntar la dificultad de hacer los sets con la construcción arquitectónica, el tema de la actuación, el tema de la producción de la música, la creación de la indumentaria, tenía varios elementos, pero conforme va pasando esto, ya no existe una forma de clasificar tan simplemente el arte. Y con los videojuegos, una experiencia que viene desde un trabajo técnico como es la programación, más cómo está cruzado por ser un negocio, es una de las industrias que más dinero genera y más crece además. Entonces, conflictúa estas nociones clásicas del arte como un arte que nos permite acceder a lo bello o que nos permite experimentar el mundo así o establecer nuevas relaciones y romper las relaciones con el mundo. Y lo que empieza a pasar es que la experiencia de los videojuegos tiene que ver con una experiencia de creación muy amplia, porque es la creación de audio que tiene ciertas características distintas, experiencias visuales, elementos de historia,
todo esto, mi pregunta siempre es, ¿qué beneficio tiene de llamarse arte? Me parece que hace muchas cosas y que está produciendo un mundo aparte donde puede en ciertos momentos producirse como arte, pero no necesariamente tiene que ser arte y no es necesariamente arte los videojuegos. Esa sería mi posición. Y creo que lo interesante tiene que ver con la posibilidad de permitir que sea una experiencia creativa más amplia. ¿Por qué jugar videojuegos tiene que ver con nuestra vida, con nuestro día a día? No tiene que ver con que vamos a ir matando zombies por el mundo. Tiene que ver con otras cosas que sentimos, con otras cosas que pensamos y que creo que tiene que ver con una experiencia más rica de la experiencia humana. Y ahí es donde puede haber preguntas o dudas para mí sobre cómo se acerca hacia lo artístico. Pero de inicio, mi pregunta es, ¿para qué sería necesario convertir en arte a los videojuegos, siendo que hacen un montón de cosas más que las artes clásicas o incluso las artes más contemporáneas? Sí, de pronto esa transgresión es la posibilidad de la invención. O sea, es decir, si nosotros quisiéramos mantener, por ejemplo, la arquitectura en ese arquetipo de la arquitectura hace 2 siglos, o de hace 3 siglos, o de hace 4 décadas, o sea, es decir, como transgredir el límite para que nuestra práctica sea clasificada dentro de esa categorización que además quienes hacen, con qué fines, pues también está como limitando las posibilidades de invención o de creación o de imaginación. Bueno, pues se nos está agotando el tiempo. No sé si haya comentarios que les gustaría aportar antes de despedirnos. No hay más preguntas en línea. Público. Pues yo solo como una de las cosas que estaba pensando también y que noté como en los videojuegos a partir como de que hablaban de qué es lo que antes daba más miedo a lo que ahora y cómo ha sido como la construcción de los monstruos, me di cuenta que igual como en los videojuegos lo que pasa mucho es que ya no te ponen como tanto al monstruo de frente, ya no hay un enfrentamiento directo con él, sino que estás como en un campo más limitado, no sé cómo expresarlo, pero incluso aislado, o sea, no tienes como tanta, no, o sea, por decir, pienso en el ejemplo de hace rato de Patitlán que dieron, que es un lugar lleno, y estando en un videojuego de terror, sería un lugar en el que estás completamente aislado y no tienes posibilidad de conectarte. Y creo que ese es uno de los elementos que más explotarían los videojuegos como actualmente, porque es actualmente siendo una sociedad que está comunicada todo el tiempo, no tener esa posibilidad, si ya pasar como 2 horas sin internet es como complicado, ya, como, ahora estar como intentando sobrevivir en un lugar en el que no tienes manera de comunicarte con los demás, me parece complicado. Bueno, gracias a la gente que estuvo en el streaming, gracias a las colaboraciones que tuvimos el día de hoy, a las participaciones, a la asistencia y al panel. Nos vemos en noviembre. En noviembre no habrá streaming porque tenemos un sábado de reparación de consolas. Entonces, si ustedes tienen consolas viejas en su casa o se encuentran una en el tiempo, pueden venir ese sábado, no me acuerdo la fecha, pero lo pueden revisar en las redes sociales del Centro Multimedia. La idea es que a partir de la reparación nos podamos ir acercando a conceptos, por ejemplo, de electrónica, nos vayamos familiarizando de una manera diferente con el hardware, y a mí me parece que eso también nos permite modificarlo, o sea, entenderlo nos permite poder modificarlo, y pues bueno, serán bienvenidos. La fecha estará en las redes sociales del Centro Multimedia. Va a ser una jornada de 12 del día a 6 de la tarde. Nos vemos por aquí. Bye. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.